hace años se habla de que el PIT-CNT no tiene personería jurídica. En 2018, el presidente de la central, Fernando Pereira, decía lo siguiente aquí en Perspectiva. Es curioso cómo ha cobrado valor el tema. Yo soy muy partidario de la personería jurídica, muy partidario. Pero ha cobrado un valor incluso mayor al que yo le doy. Con el gobierno de la coalición multicolor, eso que Pereira diagnosticaba se ha acentuado. Se están acumulando los proyectos de ley que quieren instrumentar un cambio en ese sentido. En este momento hay concretamente dos proyectos al respecto a estudio de la Cámara de Diputados. Uno que presentó en mayo Cabildo Abierto, al que Fernando Pereira calificó de bochornoso para la convivencia democrática, y otro proyecto firmado en este caso por el nacionalista Pablo Viana, electo por el sector de Juan Sartori. Sobre ese texto, la vicepresidenta de la central sindical, Soraya La Rosa, afirmó que causa un rechazo de la A a la Z. Ahora se sumará un nuevo proyecto, esta vez de la Cámara Alta, redactado por la senadora Carmen Aciaín, perteneciente al sector nacionalista Aire Fresco. Este texto incluirá también otras regulaciones y el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, consideró que la propuesta parece tener un tufillo antisindical, dijo. Es decir, como habrá quedado claro, se trata de un tema sensible además para la central. Pero no es un tema exclusivamente atado a un gobierno de diferente signo ideológico. Hace un año, el gobierno de Tabaré Vázquez había presentado un proyecto con modificaciones a la negociación colectiva que incluía, de nuevo, esas dos palabras, personería jurídica. ¿Por qué tanto interés en lograr ese cambio? ¿Por qué el movimiento sindical lo rechaza activamente? ¿Qué implica hoy que los sindicatos no estén obligados a tener personería jurídica? ¿Y qué sucedería en la práctica si eso se modifica? Bueno, para bajar este tema a tierra vamos a recibir aquí en estudios, estamos recibiendo aquí en estudios al abogado laboralista Juan Raso, profesor grado 5 de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de la República. Doctor Raso, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo por acá, Romina, de vuelta. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Qué le parece si comenzamos por la última pregunta? ¿Por qué los sindicatos, los trabajadores se resisten tanto a este tema de la personería jurídica? A ver. Y se resisten tanto porque en la historia del movimiento sindical, no solo nacional, sino latinoamericano, europeo, pero especialmente latinoamericano, todas las veces que los gobiernos o los parlamentos han querido promover proyectos sobre la personería jurídica, en realidad lo que están tratando es delimitar a través de esas normas los derechos sindicales. Uh-huh. Entonces hay esa prevención de los sindicalistas automática, inmediata. Si quieren regular la personería jurídica es porque por alguna vía nos quieren limitar. Eso es interesante lo que plantea, ¿no? Fernando Pereira incluso lo mencionaba de esos antecedentes. También tiene que ver con un origen de los propios sindicatos, ¿no? El hecho de un poco de esa anarquía que los llevó a que se conformaran como tal y sin ningún tipo de regulación, sin nada que limite esa libertad sindical. Pero fíjese, Romina, usted hablaba del PIT-CNT. Nosotros, los que escuchan, los de todas las generaciones actuales, activas, en Uruguay tienen la imagen de una unidad sindical. Uh-huh. Pero hasta 1962, desde comienzo de siglo hasta 1962, lo normal era la diferencia sindical, la anarquía sindical. Entonces es un problema complejo. Tan es así que CNT no significa Central Nacional de Trabajadores, significaba convención. Claro. PIT-CNT significa plenario. Es decir, que de alguna manera el PIT-CNT no se percibe exactamente como un órgano confederativo, sino como una mesa de negociaciones. Con lo cual es algo híbrido entre una coalición de sindicatos o una organización. Híbrido, ¿por qué? Porque sigue siendo un plenario de debate entre los sindicatos, pero al mismo tiempo tiene un estatuto, no es cualquier cosa. Uh-huh. Una aclaración también que podríamos hacer es ¿qué implica tener personería jurídica, ¿no? Eso requiere un trámite
que en este caso se hacen del Ministerio de Educación y Cultura, ¿verdad? Los sindicatos nacionales en general nacieron sin necesidad de tramitar la personalidad jurídica, no era entre sus objetivos tramitarla, pero cuando las organizaciones pudieron comprarse, por ejemplo, una sede, fueron al escribano y el escribano le dijo, si quiere poner la sede a nombre del sindicato, tiene que tramitar la personalidad jurídica. Y es así que hoy tenemos muchos sindicatos, es más, todos los sindicatos verdaderamente importantes, quizás haya alguna exclusión, pero tienen personalidad jurídica, y los sindicatos que tienen personalidad jurídica la consideran un bien, no es que la consideran una carga. El problema que nace en las organizaciones sindicales y en el sistema es cuando el Estado dice o la ley dice, yo te concedo la personalidad jurídica, pero a cambio de esto te recorto derechos. ¿Y qué derechos se recortan? Fundamentalmente el derecho de huelga. Porque si usted nota los 3 proyectos de Cabildo Abierto, Viana y el que se anuncia, el último que se anuncia, son proyectos, yo lo hablo como técnico, yo no soy ni sindicalista ni empresario. Sí, pero es un tema en el que usted viene trabajando desde hace muchísimos años, decir, y además ha escrito mucho en su blog, ¿no? En su blog exacto. No pertenezco al gobierno. Estos proyectos no son constitucionales, violan el Convenio Internacional del Trabajo número 87, pero la cuestión curiosa, Romina, es que cuando uno lo estudia, se da cuenta que a estos proyectos, más que interesarle cómo se arma la organización sindical, es cómo en definitiva se va a votar la huelga. Son proyectos en realidad antihuelga, no tanto proyectos de organización sindical. Y son proyectos, por otro lado, y eso lo digo bajo mi absoluta responsabilidad técnica, que tampoco me parece que puedan tener un andamiento futuro, que puedan ser aprobados, porque no se trata solo de una mayoría parlamentaria. Es decir, yo creo que el Uruguay es un país serio, con gobernantes ayer y hoy serios, con sindicatos serios, con empleadores serios. Entonces, estos proyectos me parece que nos llevan a un modelo sindicalista latinoamericano. Entonces, la pregunta es, nosotros en las relaciones laborales, el gobierno en las relaciones laborales, el ministro de Trabajo, ¿con quién se quiere comparar? ¿Con sistemas latinoamericanos? ¿Con un sistema brasilero, argentino, venezolano? ¿O con sistemas europeos? Donde existen elementos para otorgar la personalidad jurídica, pero en general no se habla de autorización, se habla de un reconocimiento de estructuras que uno va, deposita un acta y ahí le reconocen automáticamente la personalidad jurídica sin la necesidad de una autorización estatal. Ahí va un poco la propuesta de usted, sobre la que después hablaremos entonces. Pero a propósito de lo que decía, ¿con qué se quiere comparar? Veía declaraciones que hizo la senadora Graciela Bianchi cuando contó a propósito de este proyecto de ley que está elaborando su colega Carmen Aciaín. Y bueno, ella decía, hace tiempo hay que controlar un poco el funcionamiento de los sindicatos, ya que se dejó avanzar demasiado las irregularidades. Los demás sindicatos tienen personería jurídica, pero el tema es central. ¿Cómo se mueven y cómo es propietario de bienes? Como por ejemplo el PIT-CNT, un hotel en Colonia, dice. Queremos transparentar esas actividades, porque yo no quiero avanzar hacia un sindicalismo que parezca al argentino. Ahí hace alusión enseguida a eso. Por suerte, por ahora no se parecen nada, pero si dejamos avanzar determinadas actividades sin control, después las cosas son más difíciles de resolver. Lo traía por la comparación que ella señala, ¿no? Cuando yo escucho esto, me parece que la línea es totalmente distinta, por lo menos mi visión es distinta. En la medida que nosotros querramos controlar el sindicato y de alguna manera que el sindicato sea una estructura dependiente del gobierno, ahí nos estamos acercando al modelo argentino. Yo creo que si hay algo que enseñamos desde la facultad, en el bien y en el mal, con críticas, con aprobaciones, yo no estoy haciendo ninguna alabanza al sindicato, el sindicato como cualquier institución tiene aspectos positivos, negativos, pero si hay algo de lo cual siempre hemos dicho en las clases, que nuestro modelo es un modelo distinto a los demás, es un modelo de excepción en América Latina. Entonces, eso me parece que es importante resguardarlo, porque más allá
de lo que puede suceder o no con la aprobación o no de una ley, si la ley es constitucional o no es constitucional, si viola, nos miran desde afuera. Es decir, en un mundo global nos miran desde afuera, las organizaciones internacionales nos miran desde afuera. Y de alguna manera la calidad país se conforma por tantas cosas, también por su sistema de relaciones laborales, que es un sistema curioso, el sistema uruguayo. Romina, no sé si usted se fija, hoy en día el PIT-CNT quiere hacer una campaña contra la LUC, que está totalmente enfrentado, pero en otro nivel, el mismo PIT-CNT, con los empleadores y con el Ministerio de Trabajo, aprueba en el Consejo Superior del Tripartito por unanimidad un acuerdo puente para el próximo año y medio, que realmente es una gran expresión de diálogo social y de democracia de nuestro país. Pero sí me parece que a veces a la prensa le gusta exacerbar, o en el Parlamento le gusta subrayar los contrastes, y no, en cambio, los acuerdos, que son muy importantes. No nos olvidemos que nosotros de 2003-2004 salimos entre todos, empleadores, trabajadores y Estado. Le iba a plantear, doctor Razo, a ver, para seguir entendiendo un poco del tema como tal, ¿verdad? Decíamos, bueno, históricamente en Uruguay hay un rechazo de parte de los sindicatos y del PIT-CNT a la injerencia del Estado en el movimiento sindical, porque se ve así, se ve que puede ser una limitante, entre otras cosas, al derecho de huelga. Pero, ¿qué significa en la práctica que un sindicato pueda no tener personería jurídica como ocurre hoy? Hoy es eso, hay muchos sindicatos que lo tienen, hay otros que no, el PIT-CNT como tal no tiene. Usted señalaba lo de los inmuebles. Bueno, hay algunos que han adquirido personería jurídica cuando han comprado un inmueble, por ejemplo. En el caso del PIT-CNT, es el Instituto Cuesta Duarte el que es propietario de la sede física, ¿verdad? Porque como no tiene personería jurídica, no puede entonces ser el propietario del bien, ¿no? Pero ¿qué otras cosas tiene? A ver, por ejemplo, en la negociación, nunca pasó nada por el hecho de no tener, en la negociación colectiva, se acepta que no tengan personería jurídica. Hay una cuestión, no pasó nada, pero también es cierto, Romina, que hay un sindicato que ha evolucionado y que ha cambiado. Yo he vivido la época, hasta el 2005, de un sindicato que era sustancialmente pobre, ¿no? Hoy en día, el sindicato, a través de la cuota sindical, a través de otras cuestiones, por suerte, digo yo, es un sindicato que se va potenciando, que va adquiriendo un patrimonio que no necesariamente es inmobiliario. Pero ese sindicato sin personería jurídica, ahí hagamos un cuando paréntesis, tiene que la cantidad de afiliados que han aumentado, sí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con eso sus ingresos, por ejemplo. Por eso dice, pasaron de ser pobres a manejar un volumen de recursos mucho mayor, ¿no? Un volumen de recursos muy importante, con lo cual hay una responsabilidad patrimonial, no hay duda. Pero además, ¿qué sucede? Que probablemente en los sindicatos sin personería jurídica, cuando tengan que depositar los ingresos de la cuota sindical, el banco le diga, firmen 2 o 3 representantes del sindicato. Entonces, el patrimonio no es del sindicato, sino de los 2 o 3 que firman como representantes. Entonces, yo creo que ha habido cambios que justifican una personería jurídica. A mí me parece que el dilema falso es, ¿necesitan los sindicatos una personería gremial, jurídica? Yo entiendo que sí, es una opinión muy personal, pero eso no justifica después que se armen proyectos en los cuales más que conceder, más que promover la personería jurídica, se lo está limitando al sindicato la posibilidad o se está ingresando en su forma de gestión. Le hago otra consulta. A ver, a veces se argumenta de la necesidad, de parte del lado empresarial se argumenta de la necesidad de, por ejemplo, de que los sindicatos tengan personería jurídica para hacer reclamos legales, por ejemplo, en situaciones de reclamos legales, demandas civiles, por ejemplo, ante una situación de ocupación, por ejemplo, que implique daños o destrozos a la propia empresa, ¿no? Ese es un argumento que a veces se ha manejado. Yo entiendo que en toda no se puede ir contra ese sindicato, ¿no? Eso es lo que se argumenta. Hay un principio de la ley 18.566, que es la ley de negociación colectiva, que es el principio de la buena fe. Y en ese principio de la buena fe, yo creo que es un acto de buena fe que cada una de las partes sepa quién tiene enfrente. El sindicato
en base a ese principio, quiere que el negociador de la empresa efectivamente negocie en nombre de la empresa. Y la empresa, el empleador, quiere que el que tiene enfrente no es cualquiera, es una persona que representa el sindicato. En ese sentido, por eso yo creo, y por eso esa idea mía en el blog, que sí es necesario que haya figuras responsables para la vía civil, no para la vía de estos proyectos de ley. Tiene que haber responsables del lado del sindicato, como hay responsables del lado de la empresa. Una empresa que no tuviera figuras responsables visibles no cumpliría, yo creo, con estándares de negociar de buena fe. Pero también hay otros problemas. Hay problemas, por ejemplo, que todavía no se han planteado, pero podrían plantear. ¿Qué sucede si en determinada actividad nace un nuevo sindicato? ¿Qué sucede si el nuevo sindicato imita el nombre del sindicato antiguo para, de alguna manera... Sí, acá no estamos tan acostumbrados o creemos que no hay tanto conflicto sindical, ¿no? En ese sentido, de pujas de un gremio que se dispute sus afiliados o que haya dos corrientes como tal, ¿no? Que tenga... Entonces, yo parto de esta premisa, que de alguna manera algún sistema de personería jurídica o de visibilidad jurídica del sindicato ayuda para aclarar cualquier cosa, como las relaciones intrasindicales, las relaciones entre diversos sindicatos, las relaciones del sindicato con los demás actores, ¿no? Y aparecen esos problemas, aparece el problema patrimonial, que es un problema cierto, no lo podemos negar. Uh-huh. Es decir, hoy en día, y yo cuando he dado alguna charla en facultad de cosas, expreso la responsabilidad que tienen los representantes sindicales sobre la situación patrimonial del sindicato, la cuestión de las cuotas sindicales. Entonces, creo que ha cambiado, no es ese modelo antiguo, es un modelo más formalizado. La ley 18.566 es una ley que formaliza el sistema. ¿Y por qué? Porque crea estructuras, crea el Consejo Superior Tripartito, crea... Entonces, todo eso lleva a que la tendencia sea a formalizar, a evidenciar, a reconocer el sindicato. Pero atención, el límite es el límite que fija el Convenio Internacional 87. El Estado no puede utilizar el elemento te concedo la personalidad jurídica a cambio de definir cómo tiene que actuar internamente el sindicato. Uh-huh. Y eso a veces es difícil entender también para las personas que están afuera del mundo de las relaciones laborales. Eso le iba a preguntar, a ver, usted obviamente ha estudiado estos proyectos de ley que se han mencionado, que cada tanto vuelven ahí al tapete, y usted ve algo de eso, ve que tienen una intención de ir más allá de lo de otorgarle la personería jurídica. Decía, tienen intención de regular el tema de la huelga. Como tal, claro, en los tres casos lo que plantean es que la inscripción sea en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Sí, pero además... Pero le exigen un montón de cosas, además. Por ejemplo, el proyecto de Cabildo Abierto, el estatuto deberá garantizar la democracia interna de los sindicatos, la separación de poderes entre los organismos, la libre elección de la directiva, el voto secreto, la renovación de actividades. El proyecto de Viana, las organizaciones sin personalidad jurídica no podrán representar los afiliados y no podrán tener actividad gremial, lo cual significa no podrán ir a la huelga. Las medidas de fuerza deberán ser aprobadas por mayoría absoluta y quórum de 3/4 del total de los componentes. Son cuestiones... Se intromete, digamos, en el funcionamiento del sindicato. Se intromete. Y el proyecto de Bianchi también, voto secreto, y quiere derogar las normas sobre cuota sindical. Repito, yo tengo la sensación, pero quizás me equivoque en esta sensación, que no son proyectos viables. No me parece que desde el Ministerio de Trabajo se pueda impulsar estos proyectos. Uh-huh. Quizás sí desde el Ministerio de Trabajo se pueda negociar con el sindicato
algún tipo de proyecto que no sea autorizar la personalidad, sino reconocer. Yo en este sentido... Le propongo, doctor Razo, hacemos una breve pausa y a la vuelta de la pausa me cuenta su proyecto o sobre todo cuál es su idea de cómo debería regularse esto, ¿no? Porque usted ya adelantó, es partidario sí de que tengan personería jurídica, pero después conocemos enseguida los detalles. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de un tema que siempre genera polémica, la personería jurídica de los sindicatos, en particular la del propio PIT-CNT. ¿Por qué hay tanto interés de legisladores de distintos partidos por lograr obligarlos a tener personería jurídica? ¿Qué cambiaría si efectivamente se instrumenta un cambio de este tipo? Bueno, lo estamos conversando con el abogado laboralista y catedrático Juan Razo. Doctor Razo, le leo un mensaje de un oyente que capaz que nos sirve para aclarar. Dice Estela, de 33. La personería jurídica le da claridad, transparencia y legitimidad a toda organización. Evita fraudes, malas prácticas, etcétera, y resuelve la situación patrimonial. Incluso puede tomar ciertas iniciativas de cualquier tipo como persona jurídica, dice. No necesita de ningún proyecto de ley. No, claro, cabe aclararle a Estela que no es que necesite de un proyecto de ley. Lo que hacen estos proyectos de ley es obligar a que los sindicatos tengan esa personería jurídica. Pero decíamos más temprano, ¿verdad?, que hay muchos que lo tienen. De hecho, hay varios que lo tienen, ¿no? Yo me pareció muy interesante que Estela nos haya mandado ese mensaje porque de alguna manera da un contexto, un aterrizaje a esta charla. Yo resumiría lo que dice Estela en 3 palabras. Yo creo que es necesaria la identificación jurídica del grupo. No hablemos de personería jurídica, no personería jurídica, la identificación jurídica del grupo o de todo grupo. Eso forma parte, yo creo, del sistema jurídico. ¿Cómo identificar al grupo? Es un segundo tema. Pero creo que nosotros estamos con la necesidad de establecer un mínimo sistema de reconocimiento para identificar un grupo que tiene derechos, con la idea además de ser favorable al ejercicio de ese derecho. No dar el mensaje que se quiere identificar al grupo para amputarle las posibilidades de crecimiento, sino para reconocerle y legitimarlo en su identidad. Usted ya adelantaba, esto no debería venir de un proyecto de ley, sino usted es partidario de que, en todo caso, el Ministerio de Trabajo convoque un diálogo tripartito donde esto se acuerde. Yo pienso que si nosotros queremos salir en una forma correcta, limpia, de buenas relaciones laborales, es absolutamente necesario ese diálogo. Yo siempre en mis estudios de las relaciones laborales me gusta identificar las personas, ¿no? Por ejemplo, en el año 1985, cuando se salía de la dictadura, estaba el Pepe de Lía, estaba Fernández Feingold, estaba Villar. Y hoy en día tenemos un ministro Mieres que de alguna manera es la expresión de la coalición más cerca, digamos, hacia el sindicato. Uh-huh. Es una buena elección. Es un ministro, yo conozco los asesores del ministro, son personas muy serias, personas que dominan los conocimientos en esta materia. Y está además Fernando Pereira, como usted dijo, es partidario de algún tipo de reconocimiento de personalidad jurídica. Y creo que ahí, entre Mieres y Pereira, hay una buena liga que depende también de otras cuestiones. Por ejemplo, es una cuestión que puede parecer atípica, los dos son cristianos. Uh-huh. Bueno, pero son formas que ayudan a un lenguaje. Todo hecho que pueda facilitar el lenguaje es bueno. Entonces yo creo que va por ahí la solución. En el caso de la propuesta que usted señala que debería darse a través de algún, convocarse a través de algún diálogo, de algún acuerdo tripartito, usted la desarrolla en su blog, ¿no? Dice que es partidario de la creación de un registro de organizaciones sindicales y gremiales
Que funcione bajo la dirección de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo. Eso es un diferencial con respecto a lo que venimos hablando de las otras iniciativas que hay, ¿no? Yo creo que nuestro país coincide en dos cosas: en el seleccionado, aunque olvidémonos de ayer de noche, y en la seriedad y prolijidad del Poder Judicial. También en esto nos diferenciamos de América Latina. Es decir, donde nosotros leemos el diario, los diarios argentinos, se quiere poner se quiere poner al amigo. Leemos a Trump, que quiere poner Nosotros tenemos un Poder Judicial serio. Entonces, ¿qué cosa mejor de instalar un registro en la Suprema Corte de Justicia? Pero no un registro para que nadie autorice nada, sino para saber que hay una identidad de un grupo que se reconoce a sí mismo como una organización sindical. Eso a mí me parece importante. Hago un ejemplo burdo, pero para explicarme. En la Suprema Corte de Justicia existe un registro de testamentos. La Suprema Corte de Justicia no me va a decir quién yo quiero nombrar de heredero, no le incumbe. Pero el testamento está ahí. El testamento está identificado con una fecha cierta, como un documento. Y así yo me imagino una estructura en la cual un registro sea un depósito de autoidentificación, de prueba del gremio, porque puede ser una organización sindical, pero también puede ser una simple coalición. En mi proyecto yo no exijo que el sindicato tenga un estatuto. Puede ser un grupo, una coalición que se formó para tomar una medida sindical y bueno, alcanzaría una simple acta de un escribano que dice: se reunieron para formar una coalición y los representantes son. Eso sí, yo la condición que pongo en este registro es saber que haya algún responsable detrás de ese grupo. Eso me parece que corresponde, porque corresponde en todos los proyectos de nuestra vida. Usted señala en el punto 7, si la inscripción, por ejemplo, al registro no estará condicionada a ninguna otra formalidad o autorización previa, debiendo las autoridades públicas abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho o a entorpecer el acto del registro como tal. Romina, eso no lo dice Razo, lo escribe Razo, pero eso lo dice el Convenio Internacional del Trabajo número 87 y es una transcripción textual. Entonces, hay esas reglas que no son un invento, son cuestiones que están en el mundo jurídico al cual el país quiere pertenecer. No se me ocurre imaginar que el país se quiera abstraer de su entorno jurídico internacional. Los propios, o dentro de la dirigencia del PIT-CNT, es un tema que genera por lo visto diferencias, ¿no? O que el propio Fernando Pereira lo ha contado en alguna oportunidad acá. Él señala, bueno, yo soy partidario, sí, es una discusión que tenemos desde hace mucho tiempo, pero bueno, Marcelo Abdala, por ejemplo, enseguida catalogaba esto de cuando empiezan a aparecer estos proyectos, señala que tienen un tufillo antisindical. ¿Usted cree que esto, si se establece con estas condiciones que usted plantea, ¿no? De un registro a la Suprema Corte de Justicia que no requiera que no tenga altas exigencias más que el reconocimiento de representantes o de personas que figuren detrás de esa inscripción, digamos, el movimiento sindical estaría fin? O sea, ¿no lo vería como lo que critica del otro aspecto de una limitante y una intervención del Estado en su quehacer? Es decir, en estas cuestiones hay siempre algo, para quien quiere buscar soluciones, algo de transacción. Yo creo que por principio el movimiento sindical no es afín a regular la personería jurídica y pienso que de alguna manera estos actuales proyectos pueden en cambio regularlo en una forma inconducente. Entonces, la cuestión, el desafío es cómo tratar de acercar las partes, cómo tratar de hacer entender a las partes que es posible otra solución que de alguna manera no satisfaga a ninguna de las partes totalmente, pero a cada una de un rol en el sistema. Eso, un modesto aporte.
¿Cuándo lo hizo el aporte como tal? Porque usted viene escribiendo de este tema y estudiando este tema en particular. Es fascinante. Es fascinante, pero esta propuesta ahora en particular, cuando está ordenada así como tal, que es como un proyecto de ley. Un proyecto de blog. Un proyecto de blog, por lo menos es eso, ahí lo ha presentado. ¿Cuándo la hizo? ¿Cuando empezó a surgir esta cantidad, cuando empezaron a surgir esta cantidad de proyectos? Sí, cuando empecé a ver que aparecían estos proyectos y por otra parte, por un lado aparecían estos proyectos y por otra parte, esto que yo les decía antes, Romina, creo que hay un nuevo modelo sindical que sin desconocer sus raíces, hoy tiene unas dimensiones que ameritan, es decir, de alguna manera, esa que yo llamo identificación jurídica. No, nada más que eso. ¿Todavía no lo llamó el ministro Mieres o Fernando Pereira, por favor, presidente de la Central? Déjeme tranquilo detrás de mi blog. Pero es cierto que es un camino del medio que se podría abordar, pensando sobre todo en lo que usted señalaba, ¿no? Estos proyectos de ley, ya lo hemos visto, yo mencionaba qué ha dicho el PIT-CNT con cada uno de estos proyectos de ley que se han presentado, que los obligan a tener la personería jurídica, ¿no? Causa un rechazo de la A a la Z, es bochornoso para la convivencia democrática, era otra de las calificaciones. Tiene un tufillo antisindical, o sea, por ahí parece difícil. Y si se va por un proyecto en el Parlamento, está claro que el PIT-CNT, podríamos decir, se va a poner de punta con... Y el gobierno se puede comprar un problema por ese lado, ¿no? Yo pienso que hoy en día no hay que olvidarse que existen los grupos de poderes que van más allá de las elecciones. Nadie imaginaba el 10 de abril que el SUNCO hubiera firmado del 12 al 13 un convenio colectivo que es importantísimo. Nadie imaginaba que hace 2 o 3 días AEBU y la banca firmaron un convenio. Es decir, en las relaciones laborales existen grupos de poder que interfieren. También quiero decir que yo tengo una visión que es bueno que en una sociedad democrática que los grupos de interés actúen. Eso me parece una cosa. Para mí es como un ecosistema. Uh-huh. El día que nosotros queremos limitar el poder de un grupo en favor de otro, desbaratamos el sistema. Yo creo que hubo yo siempre recuerdo dos momentos de la historia uruguaya, Lumina. 1981-82 no existían sindicatos. Cayó la tablita, las empresas se fundieron. 2013-2004 los sindicatos estaban en su mínimo poder. Las empresas se fundieron. Es decir, ¿qué hay? Es como un ecosistema donde todos tienen a través del diálogo buscar su vía de convivencia, porque si no a la larga perdemos todos. A ver, algunos mensajes. Había quien preguntaba si en su iniciativa ¿qué se establece en cuanto a la elección de los representantes de ese sindicato. ¿Qué exigencia tiene en ese aspecto? ¿Cómo se llega a quienes representan a esos sindicatos? Ahí va. Eso es un tema, pero no porque lo dice Raso, porque lo dice la OIT. Eso forman parte de la autonomía interna del sindicato. El sindicato, si va a elegir por voto secreto, por alzada de mano, con una mayoría especial, sin mayoría, es un tema del sindicato. Pero eso no es en Uruguay. Es en los países que se ufanan de tener un sistema de libertad sindical. Y es así. Pero voy a decir algo más y temo hablar demasiado esta mañana. La huelga, mire, Romina, qué cosa extraña. La huelga debe ser el único derecho de infligir el daño a otro, ¿no? Por la huelga el sindicato inflige un daño al empresario o inflige un daño a nosotros los usuarios. Eso es trasladado a lo jurídico y es un derecho, pero no cualquier derecho, es un derecho constitucional. Y un derecho constitucional no en Uruguay, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la libertad sindical, la autonomía sindical, hace que se reconstruya una serie de simetrías entre el poder de los empleadores, el poder del Estado y el poder de las organizaciones. A veces es difícil entenderlo desde afuera, pero yo repito, nosotros miramos mucho la ocupación, el conflicto, la foto del diario en primera página y no vemos la otra parte del sistema de relaciones laborales uruguayo, donde hay personas muy serias, de empleadores, trabajadores y Estado, que trabajan para que nosotros sigamos siendo
un país de primera en un continente que va siendo cada vez más de segunda. Doctor Juan Raso, como siempre, un gusto conversar con usted de estos temas que dan para tanto, daría para charlar mucho más. En todo caso, volvemos sobre este asunto después cuando se vea a ver qué pase en el Parlamento o cuando su proyecto, ¿quién le dice?, prospere. ¿Por qué no? Y bueno, se tenga en cuenta. Atendiendo un aspecto también, ¿no? Usted lo plantea por el hecho de que Uruguay tiene que cumplir con determinadas exigencias que establece la OIT, ¿no? Y en ese sentido, la OIT viene pidiendo, haciendo un reclamo en ese sentido, ¿no? De que es necesaria la personería jurídica de parte de los sindicatos, ¿no? Muy bien. ¿Con eso cumplirían? Con eso cumplirían. No, atención, porque si no, algunos amigos que me escuchan van a decir, no, la OIT cuando se presentaron las quejas, que es otro tema para debatir en otra oportunidad, dijo, con personería jurídica o no. La OIT se ha abstenido. Ahora, la OIT no se inclina si sí o si no, se ha mantenido neutra. Lo que sí la OIT dice, no se puede condicionar la personería jurídica a limitaciones varias. En fin, es un tema para debatir y le agradezco, Romina, que le haya prestado atención a mi blog, era más de lo que yo podía pretender. Siempre es muy útil su blog, siempre nos da para conversar de estos temas y además con la claridad que usted lo expone con sus dotes de docente, claramente, de profesor grado 5, y también con esto que señala, ¿no? A veces eso de salir de la letra dura y encontrar estos puntos de encuentro en el ámbito laboral que son más comunes de los que a veces en las noticias dejamos ver, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Raso.